Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa, tanto si lo escucháis por la mañana como si lo escucháis por la tarde o en directo, como es el caso. Hoy es 9 de septiembre, viernes, son las 13 horas y estamos a punto de comenzar una pequeña conversación acerca del papel que está empezando a tomar el podcast dentro de las estrategias o las fórmulas de comunicación de las administraciones públicas. Lo primero que quiero hacer es agradecer, como no, y dar la bienvenida y presentar a los participantes en esta charla coloquio que durará apenas media hora, 40 minutos, y que son José Antonio Gil Celedonio, él es director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es Teresa Muñoz Reja Herrero, que es subdirectora general del Centro de Estudios Jurídicos, Román Garrigós, alcalde del Ayuntamiento de Villalonga, que todavía no se ha unido, pero esperamos que en breves minutos lo haga a esta conversación, Rafael Ayala, editor del diario online gobiernotransparente.com, y yo mismo, Ignacio Bernabeu, CEO de la Fábrica de Podcast. Bueno, pues dicha esta introducción, la primera pregunta, y con unas intervenciones escuetas, puesto que tampoco es un formato que nos permita mucho más tiempo, vamos a dar paso de uno en uno a los participantes para hacer una pregunta muy simple, y es: ¿qué os ha llevado a introducir el podcast en la estrategia de comunicación de las instituciones a las que representáis? Si os parece bien, vamos a empezar por orden con José Antonio Gil, de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pues muchas gracias a Ignacio y a la Fábrica del Podcast por invitarme en nombre de la oficina que dirijo, que es un organismo público de la Administración General del Estado, en este caso vinculado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y que tiene como funciones fundamentales la de tramitar y conceder los títulos de propiedad industrial, es decir, patentes, marcas, diseños industriales y otros, que son fundamentales para la economía y son fundamentales cada día más, dada la evolución que estamos observando a nuestro alrededor en la economía de los intangibles, en el incremento de la economía basada en el conocimiento en general, que es una iniciativa de la Unión Europea. Y precisamente por eso, en nuestra estrategia de comunicación, nosotros hemos entendido desde el principio, hemos entendido algo muy clave, y es que la multicanalidad es absolutamente esencial. Nosotros ya contábamos como organismo autónomo, progresivamente a lo largo del tiempo se han ido creando diferentes redes, o mejor dicho, se han ido utilizando diferentes redes de comunicación para llegar a la ciudadanía. A principios de este siglo XXI, se creó Marchamos, que es una revista que en principio era de comunicación interna, pero al ser una revista editada por el propio personal de la oficina, que se colgaba en la página web de la oficina, muchos usuarios de nuestra oficina lo veían, es decir, abogados de marcas, abogados de patentes, agentes de la propiedad industrial, usuarios que nos siguen desde universidades públicas y centros de investigación en sus unidades de transferencia de tecnología. Entonces, este instrumento, la revista Marchamos, editada en PDF y colgada en nuestra página web, ha sido siempre una herramienta de comunicación. Posteriormente, ya más recientemente, hay que hablar, por supuesto, de las redes sociales. Twitter, Facebook, LinkedIn, que es más profesional, también un perfil en YouTube, nos permiten tener comunicación más directa con los ciudadanos, con los usuarios y sobre todo acercarnos a ellos a través de la exposición de las actividades que hacemos, tutoriales sobre nuestros servicios, etcétera, etcétera. Pues digamos que el último paso en esa evolución, y también debo decir que es un paso que hemos dado a iniciativa mía, porque yo soy un amante de los podcasts, un amante de la radio en general y por tanto un amante de los podcasts, ha sido pues avanzar hacia el podcast, que se llama precisamente, para conservar esa identidad corporativa, Marchamos. Y para nosotros ha sido fundamental incorporarlo, basado en esa idea, por resumir, lo que es la multicanalidad. Gracias al podcast podemos llegar a otras muchas personas que quizá no llegamos en otros formatos, y además en un formato distinto al que solíamos llegar. Así que esa ha sido la clave para nosotros. Perfectamente entendido, José Antonio. Teresa Muñoz, del Centro de Estudios Jurídicos, cuéntanos, en vuestro caso, ¿qué os ha llevado a introducir el podcast en vuestras fórmulas de comunicación? Muchas gracias, Ignacio, y me uno a los agradecimientos de José Antonio a la Fábrica del Podcast por contar con nosotros en esta conversación y poner de manifiesto la importancia de una herramienta de comunicación como son los podcasts dentro del sector público. Yo represento, como bien has dicho, al Centro de Estudios Jurídicos, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia.
Nuestra misión principal es la formación de los distintos cuerpos y carreras del ámbito de la justicia. Formamos a fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, hacemos la formación especializada en policía judicial, es decir, tocamos muy distintos ámbitos. Pero una de las cuestiones que nos hemos planteado en los últimos tiempos es que es verdad que hacemos una labor formativa, pero la labor divulgativa también es importante. Y trabajando en un sector y un mundo como es la justicia, que resulta tan ajeno y tan incomprensible por parte de la ciudadanía, era importante conseguir llegar a otro tipo de sectores y explicar distintas cuestiones como puedan ser las carreras jurídicas, conceptos como los juicios rápidos, etcétera, a la ciudadanía. Entonces, el modelo podcast nos parecía que era un medio de comunicación que nos permitía llegar a un público mucho más amplio, aprovechando que justo el formato podcast era un formato emergente y que cada vez gana más popularidad y más adeptos entre la ciudadanía. Nos interesaba sobre todo llegar también a un público joven, como puedan ser los estudiantes de Derecho o los opositores o personas que se puedan estar planteando opositar para los distintos cuerpos de justicia. Entonces, siendo el podcast una herramienta, un medio de comunicación muy utilizado por el público más joven, nos parecía que, como no nos veíamos haciendo TikToks, nos parecía que el podcast podía ser la solución más factible. Como comentaba José Antonio, nosotros también tenemos otras vías de comunicación. Estamos poniendo en marcha mucha formación abierta, muchas actividades de sensibilización y divulgación con carácter abierto. Emitimos pues, un poco como el formato de esta mesa redonda también en streaming para llegar a más personas, pero es verdad que el podcast, que lo puedes escuchar en cualquier momento, mientras vas en el coche, en el transporte público, cuando sales a pasear, a correr, nos permitía esa versatilidad que a lo mejor los medios que requieren vídeo no la tienes. Eso es lo que nos llevó a elegir este medio de comunicación. Ideal, pues muchas gracias, Teresa. Es el turno ahora de Rafa Ayala, editor del diario online Gobierno Transparente. Es la misma pregunta. ¿Qué os ha llevado también a utilizar el podcast dentro de vuestra estrategia de comunicación y difusión de contenidos? Bien, muchas gracias. Encantado de compartir, Ignacio, con Teresa y con José y el alcalde cuando se incorpore. Bien, en nuestro caso nacimos como un medio digital hace ya, bueno, pues casi 10 años. Los temas que en principio abordamos eran el tema de la transparencia. Después nos fuimos dando cuenta que a raíz de la transparencia se iban generando un ecosistema de funcionarios, de consultores, de personas que estaban ligadas a la administración, de la academia, de periodistas. Bueno, todo ese magma, pues lo intentamos vehiculizar para crear y tejer redes dentro de lo que es gobiernotransparente.com o Transparente.gov, sobre todo en nuestro canal de Twitter. Y hace pocos años, pues nos encontramos con Nacho, con La Razón, con la fábrica de podcasts y fue un poco la cuadratura del círculo, porque generamos un nuevo formato que sobre todo lo que queríamos era visualizar y divulgar, como estaba diciendo también antes Teresa y José, lo que están haciendo bien las administraciones públicas. Pero lo que están haciendo bien las administraciones públicas, sobre todo porque al final se trata de un ejercicio de rendición de cuentas. Cuando llamas a un funcionario, cuando llamas a un consultor que ha hecho un proyecto por una administración pública, cuando llamas a un miembro de la sociedad civil, siempre al final te están contando su proyecto, te están contando su idea, te están contando lo que están haciendo, pero están haciendo también un ejercicio interno de lo que han hecho, por qué lo han hecho, qué es lo que ha salido bien, qué es lo que no ha salido menos bien y qué pueden mejorar. Y eso es lo que nosotros a través del podcast le llamamos y le denominamos desde dentro podcast, utilizando ese hashtag en Twitter, es lo que hemos querido visualizar. Esa rendición de cuentas de las administraciones públicas a través de un medio, a través de un canal diferente, donde es mucho más fácil que escribir o ponerte delante de un vídeo para una persona que quiera mostrar lo que quiere hacer. Y la verdad es que la gente se anima, ¿no? Y además, con eso también, como estaba diciendo Teresa, estamos llegando a un público objetivo muchísimo más grande y sobre todo el formato que te permite hacer otra cosa en podcast, estar escuchando y hacer algo diferente o una segunda tarea. Ir al trabajo, caminar, salir con tu perro, lo que te decía, llevar al niño al colegio. Decía nuestra amiga María López Acera, ahora de IRCON, en la Agencia Valenciana Antifraude, que los podcasts tienen que tener 15-20 minutos. Nosotros empezamos haciendo podcast de 1 hora. El primero, no sé si te acuerdas, Nacho, que era una locura, con una escaleta, con un guión, y al final nos dimos cuenta
que era mucho mejor que nosotros hacer algo más natural, más accesible en esos 15, 20 minutos que se pasan rapidísimo, pero que además son el tiempo estándar donde haces una tarea cotidiana desde sacar la lavadora y tenderla o bajar a poner el pan y volver ese sábado por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese aspecto, para nosotros el podcast es un vehículo que está teniendo muchísima aceptación y sobre todo hay gente que lo escucha, pero también hay mucha gente que dice, joder, estáis haciendo un podcast. Entonces también eso es muy bueno porque nos da mucha potencia en redes. Pues muchas gracias, Rafa, por tu intervención y tus aclaraciones. Existe una cuestión muy relacionada con la tendencia y es que este formato de comunicación viene de Estados Unidos y vamos viendo cómo año tras año se van cumpliendo esas expectativas en cuanto a el incremento de audiencia y de popularidad de los podcasts. Quiero decir, hace 3, 4 años era un formato todavía bastante por madurar y hoy día, al menos según los datos que publican las encuestadoras tipo Nielsen, etcétera, pues incluso las grandes plataformas como Spotify, aproximadamente un 50%, un 51% de los españoles ya escuchan podcast. Esto es decir, porque hace 5 o 6 años, esto ya es mucho decir, porque hace 5 o 6 años realmente probablemente no estaríamos ni en un 20%. A donde quiero dirigirme con toda esta información es que también se extrae de los datos y de todas las fuentes que la audiencia se interesa por los podcasts, entre otras cosas, porque encuentran contenido que no encuentran en otros lugares. Es decir, es un público microsegmentado. El formato podcast permite contar cosas que habitualmente quizá no se encuentren en otros lugares, en otros medios, y la forma de contarlo también es muy interesante porque permite la entrevista, que evidentemente la voz te abre un mundo mucho más rico a la hora de explicarte y, por último, y ya para acabar, permite que se escuche en modo multitarea. Como bien decía Rafa, puedes escucharlo mientras paseas, mientras estás en el gimnasio, en un momento íntimo en casa, antes de dormir, etcétera, etcétera. De aquí la pregunta. Cuando hablamos de que es un formato que permite la ultrasegmentación, el nicho, el hablar de cuestiones muy específicas, es importante, creo que puede arrojar un poco de luz, que vosotros como representantes de instituciones públicas nos contéis qué temas, qué temáticas, qué cuestiones abordáis en cada uno de vuestros podcasts. Siguiendo el orden que hemos comenzado, José Antonio Gil, ¿qué cuestiones abordáis y cómo lo hacéis en vuestro podcast Marchamos, en este caso? Pues la verdad es que es un tema bastante complejo de abordar, pero es muy interesante. Y es que efectivamente para nosotros, a mí se me olvidó comentar a la pregunta anterior, pero lo ha comentado Teresa Muñoz Reja al intervenir, es que hay un factor añadido también que es el de crear unos contenidos que permanezcan. Eso empezó en el año 2020, cuando con ocasión de la pandemia y de las limitaciones correlativas al estado de alarma de la pandemia y luego la prevención para el contagio del COVID, en fin, todas estas cosas, nosotros dimos un salto definitivo hacia lo digital y muchas actividades que nosotros solíamos hacer presenciales, fundamentalmente mesas redondas o actividades divulgativas o seminarios, congresos, etcétera, tuvimos que pasarlo forzosamente al formato digital. Y en ese sentido nosotros creamos un sistema mediante el cual retransmitíamos en directo cada jueves una actividad que luego quedaba colgada en nuestro perfil institucional en YouTube para que pueda seguir viéndose por personas que no hayan podido verla en ese momento. Nuestra filosofía en el podcast es exactamente la misma. Nosotros grabamos el podcast, lo anunciamos y queda registrado tanto para hablar, y aquí ya voy acercando a la pregunta, de dos cuestiones totalmente distintas. En primer lugar, por supuesto, nosotros queremos difundir las actividades del organismo autónomo y la actualidad del organismo autónomo. Entonces solemos hablar, una persona más y yo, una persona de mi equipo de comunicación y yo, lo hacemos un poco distendido sobre lo que llamamos actualidad de la oficina. Es decir, si hay actividades que se van a hacer en los próximos días, si las ha habido, cuáles han sido las consecuencias de esas actividades, etcétera. Pero por otro lado,
nosotros también queremos llegar a otro tipo de públicos en esta macrosegmentación o microsegmentación, no sabría ya muy bien cómo llamarla. Y en ese sentido nosotros queremos crear contenidos que estén a disposición de no solo los usuarios habituales, sino también de personas que estén interesadas en la propiedad industrial e incluso, como ha dicho Teresa Muñoz Reja, también potenciales opositores, ya que nosotros, al ser un organismo público, también sacamos convocatorias de oposiciones para reclutar personal. En ese sentido, por tanto, además de las cuestiones de actualidad relacionadas con la Oficina Española de Patentes y Marcas, también tocamos cuestiones más de profundidad, como llamo yo, que son entrevistas o diálogos más en profundidad sobre un tema de nuestro campo, ya sea un tema jurídico, un tema económico o un tema, digamos, de internacional en materia de propiedad industrial. Esa combinación la hacemos siempre a través de un diálogo o una entrevista. Siempre es, por tanto, como permite el podcast, a través de esta forma mucho más sencilla, que es hablar, que es comentar un tema, que es que haya unas preguntas, unas respuestas, unas recapitulaciones, que, digamos, leído es mucho más formalista, es mucho más árido, pero el podcast nos permite abordarlo con un rigor, pero a la vez de una forma más distendida que si fuera una forma muchísimo más institucionalizada y más en las administraciones públicas como son las formas escritas, porque la administración pública o en general el conjunto de administraciones públicas son muy ritualísticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el podcast permite, y esa es la consigna de nuestro podcast, y yo como director de la oficina y como director del podcast, así lo marco desde el principio, es que tenemos que ser rigurosos, tenemos que hablar correctamente, tenemos que decir cosas correctamente, pero en un clima sencillo, en un clima distendido que haga atractiva la escucha. Perfecto, José Antonio. Teresa, tu turno, la misma pregunta. Es decir, estábamos hablando de qué temas, qué cuestiones abordáis en vuestros podcasts. Bueno, como comentaba en la primera intervención, nuestro podcast nace con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía. De ahí que en un alarde de originalidad hayamos llamado el podcast La Justicia de Cerca. Entonces, dentro de los distintos episodios tratamos 4 temáticas principales. La primera de ellas es dar a conocer las distintas profesiones jurídicas, porque es verdad que yo creo que en España tenemos una visión muy de la justicia americana más que de la española. Estamos muy acostumbrados a ver cómo se desarrollan las series y películas de Hollywood, la justicia, el jurado, y no sabemos realmente bien cómo funciona la justicia española. Entonces, y cuál es el papel de las distintas personas que intervienen en ella. De hecho, nos pasa muchas veces, dice, pero los fiscales, ¿eso tiene que ver algo con los tributos? Dice, no, la carrera fiscal tiene un papel diferente. ¿O qué hace exactamente la policía judicial? ¿Cuál es el papel del médico forense más allá de realizar una autopsia, que tiene un amplio contenido? Entonces, una de las temáticas que abordamos es dar a conocer esas profesiones jurídicas. Por un lado, pues eso, para que toda la ciudadanía sepa cómo está funcionando cada uno, y por otro lado también, pues bueno, pues por despertar también determinadas vocaciones entre estudiantes de Derecho, de Medicina, etcétera, que puedan encontrar en estas profesiones su campo laboral. Otro de los temas que tratamos habitualmente es explicar determinados conceptos jurídicos, explicar cómo funciona realmente la justicia. Que no te llamen un día como jurado, te asustes y digas, ¿esto qué implica? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Me van a encerrar en una habitación incomunicado? Como decíamos, como en las películas de Hollywood, que no voy a poder hablar con nadie. Ese tipo de cuestiones. O de repente, cómo funciona un juicio rápido, cómo funciona la típica frase de se le asignará un abogado de juicio. Bueno, eso es la asistencia jurídica gratuita, lo explicamos también en otro de los episodios. Entonces, son distintos conceptos que a todos nos suenan, pero que realmente la ciudadanía en general no conocemos cuál es el detalle y cómo funciona la justicia realmente. El tercero de los temas que hemos ido abordando a lo largo de este tiempo ha sido, coincidiendo con determinadas efemérides, tratar algunos asuntos. Pues con motivo del día 25 de noviembre, en la lucha contra la violencia de género, entrevistamos a la delegada de Gobierno contra la violencia de género. En el Día Nacional del Teatro entrevistamos a la directora de una compañía que está representando una obra teatral que conecta la justicia con el mundo del teatro a través de la justicia restaurativa. Intentamos seleccionar aquellas efemérides que son relevantes para poner aprovechando un día internacional, un día nacional, para dar a conocer algunas cuestiones adicionales.
Y finalmente, el cuarto tema que abordamos es personas que han sido pioneras en el mundo de la justicia. Inicialmente empezamos hablando solo de mujeres pioneras, porque es verdad que en el mundo de la justicia, aunque cada vez hay más mujeres y de hecho el número de mujeres es mayor que el de hombres, hay cierto techo de cristal que todavía estamos en proceso de romper. Entonces hemos ido haciendo entrevistas a distintas mujeres pioneras y entre medias hemos ido añadiendo también a hombres pioneros en el campo. Entonces, bueno, son un poco los cuatro temas en los que hemos ido organizando los episodios y la verdad que hemos notado que ha tenido una gran acogida y sobre todo la parte de conocer determinados conceptos ha tenido mucho éxito porque no se conocen realmente. Bueno, pues Teresa, ha quedado bastante claro. Pido pequeñas disculpas a la audiencia porque el streaming, la conexión en directo con Internet, pues a veces tiene pequeñas caídas y esto ya no es una cuestión técnica nuestra, sino que es una cuestión pues de las redes de Internet. Así que, bueno, pero básicamente se ha escuchado todo bien, así que gracias, Teresa. Y Rafa, comento que Román... Sí, comentar que Román... Perdonadme por la presencia antes de hora. ¿Me oís? Vale, Román, alcalde de Villalonga, se acaba de incorporar. Si se te escucha bastante fuerte, Román. Te voy a dar turno a ti, pero antes vamos a acabar la ronda y así no perdemos un poco el sentido de la pregunta. Rafa, estábamos preguntando de qué cuestiones, de qué temas abordáis en vuestro podcast. También si puedes sintetizarlo mucho mejor, Rafa, y así rápidamente vamos con Román. Bien, nada, pues siguiendo un poco la línea de Teresa y de José, en nuestro caso, es decir, no somos administración pública, somos un blog y nosotros somos consultores, pero trabajamos básicamente con el sector público en nuestro quehacer diario. Lo que queremos hacer es que este ecosistema, esta red que ha habido alrededor de la transparencia y que ahora, bueno, pues se ha convertido también en gente que se dedica a la participación ciudadana, innovación pública, a la colaboración público-privada, a las tecnologías que tienen que ver también con todo el tema de gobierno abierto. Lo que hemos querido es a veces juntarlos, otras veces que nos cuenten sus proyectos, otras veces ayudarles a contar cómo tienen que generar ese relato con una escaleta previa que les enviamos y que les ayudamos a que también cojan confianza y puedan desarrollar durante esa mini entrevista de 15-20 minutos que hacemos desde dentro, puedan desarrollar un poco todas las ideas que tienen de su trabajo diario. Por lo tanto, al final, con esa clave que damos al principio de rendir cuentas y ayudándoles a contar también, en algunos casos, en otros casos son gente que bueno, pues está acostumbrada pues, a hablar, hacer entrevistas, dar ponencias, cursos y tal, pues generamos estas historias alrededor del gobierno abierto en general. Y lo segundo que quería decir es que también les ayudamos a generar la entrevista a través de una serie de claves que tengan que ver siempre, primero, con una claridad, utilizando un lenguaje lo más fácil posible, sabiendo que en muchos casos son juristas y administrativistas puros y duros, ¿no? Eso, que cuenten también las historias y que aporten datos para generar un relato de veracidad y, por supuesto, la inclusividad, ayudando a las personas que, bueno, pues que a lo mejor no conocen estos temas, pues les sean lo más fáciles posible. En nuestro caso es un nicho también muy específico, como en algunos casos de los compañeros que estabais comentando. Todo gira alrededor del gobierno abierto y todo gira de cómo se cuenta ese relato de rendición de cuentas en esos 20 minutos de mini entrevista. Muy bien, Rafa. Román, brevemente, dos preguntas que creo que podrás también sintetizar. La primera de ellas es, ¿qué os lleva como ayuntamiento, que formáis parte de la administración pública a otro nivel, pero que también tendrá su ética? ¿Qué os mueve a introducir el podcast como una herramienta de comunicación? ¿Y qué cuestiones vais a contar desde el podcast? ¿Qué temas vais a abordar? Bueno, Ignacio, primero que nada, gracias por esta invitación. Y sí que es verdad que estamos en unos tiempos modernos. La gente que usa todas estas tecnologías cada vez es más joven, la sociedad cada vez es más joven y nosotros tenemos que ser conscientes desde la administración que todas las opciones para comunicar pues,
los departamentos que tenemos en el ayuntamiento a la ciudadanía, ya sea por WhatsApp, Facebook, Instagram, pues tenemos que lanzarlos. Entonces, la opción esta que me presentaste del podcast, cuando lo he comentado con nuestra concejala de comunicación, encantada, ha visto muy buena idea y, de hecho, también ya tenemos algunas clases para la gente mayor que se vaya introduciendo en estos nuevos medios. En fin, luego ya está claro que a la hora de comunicar podemos comunicar desde leyes urbanísticas hasta eventos deportivos, podemos retransmitir en directo incluso los plenarios, porque eso sí que la gente, sobre todo en invierno, le molesta acudir al ayuntamiento, pues desde casa cómodamente se conecta y son herramientas de comunicación que cada vez tenemos que depender de ellas. Todas las actividades municipales realmente son susceptibles de comunicarse, ¿no? Digamos. Que ahí no hay ninguna especialización, sino que todo el ámbito de comunicación del ayuntamiento tiene cabida en el podcast. Es esto, ¿no, Román? Efectivamente, sí. Ya te digo, tenemos que comunicar cuanto más mejor. Lo que no comunicamos es como si no se hiciese y, por lo tanto, tenemos que dar todas las opciones a la gente. Hay unos partidarios de Facebook, cada vez un poco más en desuso, pero las nuevas técnicas de TikTok, que es lo que la gente continúa viendo, pues tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Bueno, vuelvo a pedir disculpas simplemente por esas pequeñas caídas de conexión de Internet. Insisto en que esto es más de la conectividad de Internet, de las redes Wi-Fi, etcétera, que cualquier otra cuestión. Pero bueno, ya vamos a abordar ya la recta final. 10 minutos nos quedan de programa y en estos 10 minutos sí que me gustaría un poco reflexionar junto a vosotros como participantes y sin turno concreto, sino que cada uno de vosotros como participantes en esta conversación reflexionar en voz alta sobre cuál es el futuro de la comunicación de las administraciones públicas a nivel global, a nivel general, cómo veis esa cercanía con el ciudadano, es decir, qué pasos se pueden dar y creo que aquí el concepto de Smart City también tiene un papel fundamental, ¿no? El de la ciudad inteligente al final. Pero en definitiva, un poco cómo veis esa relación de comunicación con el ciudadano y si este tipo de tecnologías pues, puede jugar un papel fundamental. Esto es una reflexión libre que tiene que hacer cada uno y lo dejo ya pues, un poco a cuando cada uno quiere intervenir. Si me permitís, yo es que me tengo que marchar en breve, que tengo una reunión ahora fuera de la oficina. Muy rápidamente, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la administración que yo dirijo, el organismo autónomo que yo dirijo, teniendo en cuenta que vivimos por y para los usuarios de nuestros sistemas, es decir, que tenemos unos servicios públicos que prestamos directamente a los ciudadanos, en esto tenemos mucho en común con un ayuntamiento, en ese sentido, yo sí tengo clarísimo una cosa, y es que todas las vías de comunicación que se tengan con la ciudadanía pueden dar resultados positivos, pero tenemos que ser lo suficientemente didácticos para que los ciudadanos y ciudadanas entiendan que estas vías de comunicación no sustituyen a las vías formales del procedimiento administrativo. Lo digo porque en muchas ocasiones podemos encontrarnos que ser, digamos, muy bien intencionados en puede usted utilizar Twitter, puede utilizar Facebook, puede vernos por YouTube, puede escuchar un podcast y puede comunicarse con un holograma que pongamos en el metaverso cuando lo hagamos, que seguramente alguna administración pública lo empieza a hacer más pronto que tarde. La gente puede caer en indefensión si piensa que su único modo de reclamar o su único modo de relacionarse o su modo de presentar una solicitud es escribiendo un tweet o es mandándonos un mensaje, imaginemos que creáramos un canal de WhatsApp o en Telegram. Entonces yo creo que ese es el caveat que tenemos que hacer siempre. Damos información por canales distintos que son siempre complementarios al canal tradicional, legal y con garantías que es lo del seno del procedimiento administrativo. Porque al final, si no, podemos tener problemas. Pero desde luego yo soy un firme partidario de la comunicación pública de las administraciones públicas, de incrementar nuestra transparencia y de ser más accesibles, pero ya os digo que siempre poniendo ese caveat, que esto no sustituye a los canales tradicionales, que son los que les dan las garantías a los ciudadanos de que sus derechos y sus pretensiones se pueden cumplir.
No te oímos, sí, Ignacio, estás No muteado. teníamos el micrófono abierto. Muchísimas gracias, José Antonio. Sabemos que te tienes que ir y te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Gracias Un placer. y gracias por la información tan valiosa que nos has dado. Vale, gracias. Teresa, Román, Rafa, la reflexión es la misma. Sí, si os parece, pues, y así seguimos el turno que hemos iniciado de orden. Yo apunto lo mismo que ha apuntado José Antonio, que tenemos que mejorar en ese sentido de explicar mucho mejor nuestros canales y que son canales divulgativos de comunicación, pero que no sustituyen en ningún caso a los canales formales de comunicación. También es importante mejorar en temas de comunicación bidireccional, porque es verdad que muchos organismos abren cuentas Twitter o en el caso de los podcasts, y la comunicación va de la administración hacia el ciudadano y muchas veces no se pone tan fácil el que el ciudadano se establezca esa bidireccionalidad en la comunicación. Nosotros, por ejemplo, con el tema de los podcasts, como nosotros hablando hacia la ciudadanía, para escuchar también a los ciudadanos, creamos un buzón donde pudieran sugerirnos temas que les pudieran parecer interesantes, que los abordáramos a través de algún capítulo de podcast. Entonces, en todos los episodios recordamos el buzón de correo electrónico para que aquellas personas que tengan alguna propuesta o algún tema que sea de interés nos lo puedan trasladar y nosotros lo abordáramos en alguno de los episodios. Entonces, es importante mejorar en temas de bidireccionalidad en la comunicación, pero como decía José Antonio, dejando muy claro que el ciudadano a la administración tiene que cumplir también siempre los temas formales para no generar indefensión en ningún caso. Totalmente entendido, Teresa. Rafa, Román, ¿alguna reflexión en este sentido? Bien, bueno, está muy claro. Es decir, cuando eres una administración pública está fenomenal que se delimite perfectamente cuando estamos en un canal de divulgación y cuando estamos en un procedimiento administrativo. A ver, en nuestro caso, saliéndome un poco de lo que estaban comentando antes José y Teresa, es decir, yo creo que el reto también de los podcasts con las administraciones públicas es en los canales en donde se va a poder acceder fácilmente, porque yo ahora mismo, fijaros cómo me tengo organizado, yo soy muy podcastero, es decir, yo sí escucho mucho podcast además, es decir, aprovecho, además yo tengo un perro y aprovecho los paseos con el perro para hacerlo o los trayectos y tal, es decir, aprovecho siempre, cualquier momento para tener un podcast. Entonces tengo en Apple Podcast lo que escucho siempre casi todos los días. En Spotify me tengo el listado de lo que puedo escuchar que no es tan actual, pero que quiero escuchar a lo largo de la mañana, de la semana y que lo hago el sábado y el domingo. Y ya si he terminado con Apple Podcast y la aplicación de Spotify, entonces me voy a Pocket Podcast, que la recomiendo también, donde tengo mi listado de las cosas un poco más podcasts que pueden durar una hora o más tiempo. Y en ese caso, ahí meto pues las cosas más de temas culturales o que quiero escuchar temas de tecnología o que vienen de webinar como este, por ejemplo, ¿no? Es decir, que yo creo que también el reto también es, vale, hago el podcast, pero después ¿dónde lo pongo para que sea fácil escuchar? Y eso también hay que enseñar porque hay gente, yo tengo 48 años, pero hay gente de mi edad y de 50 y tantos para arriba, y ¿pero dónde escucho yo eso? Pero habría mucho escuchante si supiera cómo organizar sus podcasts también. Porque darle a YouTube es fácil, encender Netflix es fácil, pero ¿dónde escucho mis podcasts? ¿Cómo lo hago? Esa labor de pedagogía yo creo que puede ser muy interesante. Entiendo que se está en ello. Las instituciones educativas, centros educativos, cada vez están incluyendo más en sus cursos y tal, introducción general al tema del podcast. Y bueno, es un poco, hay que ser paciente porque todo esto al final son hábitos o culturas que se van introduciendo poco a poco en la sociedad. Pero tienes toda la razón, Rafa. Román, para finalizar, ¿alguna reflexión en este sentido? No, simplemente coincidir con todos y está claro que en una administración, un ayuntamiento, un tema sería la comunicación, la otra cosa serían los trámites administrativos. Está claro que aquí la gente mayor todavía va con el papel y bolígrafo, llega aquí a recepción, manualmente pone sus sugerencias o queja, pero cada vez, por sede electrónica, la gente está adoptando más estas nuevas tecnologías. Entonces, está claro que unas cosas son la mera comunicación y la otra cosa son las administrativas. Tenemos que enfocar claramente o marcar la diferencia entre lo que es comunicación y lo que son gestiones administrativas.
Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más que añadir, simplemente reiterar el agradecimiento tanto a José Antonio Gil Celedonio, que acaba de abandonar la sala, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, también a Teresa Muñoz Reja, subdirectora general del Centro de Estudios Jurídicos, Román Garrigós, alcalde del Ayuntamiento de Villalonga, Rafael Ayala, editor del diario online gobiernotransparente.com. Muchísimas gracias por haber participado y haber compartido esta hora con nosotros. Es una diferencia que nosotros agradecemos de muy buen grado y hemos aclarado un poco algunas cuestiones sobre cómo se está empleando el nuevo formato de podcast para que las administraciones públicas se acerquen y comuniquen hacia el ciudadano. Gracias por la participación y hasta siempre. Muchísimas gracias, Nacho, y a todos, y a la fábrica de podcast, porque sin la fábrica de podcast no podríamos hacer podcast, desde luego. Sí, lo mismo digo, muchas gracias. Y un placer haber coincidido con los compañeros. Bueno, gracias igualmente a todos. Lo siento. Muchas gracias y hasta siempre, Román. Más rápido. Gracias, un abrazo. Adiós a todos.